Organización Política de los Pueblos de Anáhuac, por el licenciado Ignacio Romero Vargas Iturbide. Narrado por Darlene MX. 5. Situación geográfica, económica y política de Anáhuac. Sin duda alguna, no es por mero capricho del destino el que floreciera la civilización autóctona del septentrión americano precisamente en los límites que actualmente tiene, poco más, poco menos, la República Mexicana, índice inequívoco de la supervivencia de la tradición autóctona. Lo que no fue nuestro, no lo defendimos con el mismo fervor. Véanse los Tratados de Guadalupe, publicados en Querétaro el 30 de mayo de 1848. En regiones como las grandes llanuras de Norteamérica, donde todo el afán del hombre primitivo se traducía en satisfacer las necesidades urgentes de la vida, las actividades del espíritu no podían desarrollarse. El ocio y la riqueza solo permiten dicho desarrollo. Anáhuac, con sus distintos climas, a distancia relativamente corta, con abundante flora y fauna, brindaba al hombre primitivo un lugar refrigerio donde poder establecerse y formar centros de agrupación de intensa vida social, propios para el desarrollo de la cultura. Los pueblos agrícolas prehispánicos, escribe M. Ozón de Mendizábal, fijaron su residencia en las zonas cuya precipitación es pluvial era de 750 milímetros en adelante, y las altas culturas se desarrollaron en las regiones donde las lluvias tenían una frecuencia de más de 100 días al año. El Valle de México tuvo el privilegio milagroso de transformar en toltecas, artesanos y artistas, a los chichimecas, cazadores, por el proceso de la vida sedentaria, organizándose en función de la agricultura y el desarrollo de la cultura. Peregrinaciones sucesivas de olmecas provenientes del Golfo, Tamuanchán, otomís del centro y finalmente nahuas del noroeste produjeron en intenso mestizaje la esplendorosa cultura llamada náhuatl, que encontraron los españoles en pleno desarrollo. En el momento de la aparición de los europeos, el Estado mexicano se extendía en los territorios comprendidos entre los grados 15º y 20º de latitud norte. Al norte lindaba con pueblos nómadas, sin límite preciso. Al oriente con el Golfo de México, entre los ríos Pánuco y Alvarado. Al sur del Istmo de Tehuantepec y el Océano Pacífico. Enclavadas en este territorio quedaban libres Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. Rodeaba a Michoacán, quedando excluidos también los territorios de la Huasteca, parte de la región Mixteco-Zapoteca y Onohualco, Tabasco, Campeche y Yucatán. Autores versados y ecuánimes consideran prudente y conservador el cálculo de más de 30 millones de habitantes en nuestro territorio, expresado por nuestros primitivos historiadores, tomando como base el censo de 1519, ordenado por Cortés después de la toma de la Ciudad de México. Tan solo el Estado mexicano contaría con 18 millones de habitantes, a los que hay que agregar tantos reinos, señoríos y pueblos independientes en la vasta extensión de su territorio, o sea que la población autóctona superaba a la que actualmente tiene la República. La población se constituía de grupos expandidos territorialmente, organizados en función de los cultivos, distribuidos y arraigados a la tierra. Los calpulis, y núcleos concentrados fuertemente, unidos y organizados, con tendencias políticas federalistas de dominio, que elegían lugares estratégicos para residir, edificando fortalezas inexpugnables, sede de la administración y de los poderes públicos, tanto religiosos como civiles y militares, íntimamente ligados entre sí.
Aunque las naciones se diferenciaban unas de otras, sin embargo, tenían costumbres similares, provenientes de una misma cultura y practicaban un derecho interestatal consuetudinario, libertad de comercio, respeto de límites territoriales, libertad de prácticas religiosas de un pueblo a otro, libertad de establecer sanciones jurídicas propias en la aplicación de su propio derecho, o también establecían un derecho interestatal a base de pactos formales, alianzas o tributos de sumisión, etc., como después veremos con mayor detenimiento. Algunas naciones pactaban alianzas para formar confederaciones, como ocurrió entre México, Texcoco y Tacuba, unidos en Consejo Supremo de Soberanos, cada uno integrado por un grupo de grandes señoríos supeditados a ellos, pero quedando dichos estados independientes entre sí. Igualmente se unieron Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, o como en Yucatán, con la Liga de Mayapán se reunieron los 13 señoríos yucatecos. Un consejo de ancianos residentes en ese lugar regulaba la vida política y social de los mismos, presididos por 2 jefes supremos de la familia de los Itzáes. Los 13 miembros del consejo que lo integraban eran 3 señores de señoríos y 10 delegados de los otros señoríos. Para mayor brevedad, me concentraré al estudio de la organización del Estado mexicano, por ser el que mejor conocemos, por ser además el que predominaba en estas tierras en el momento de la invasión española, y porque su estructura ofreció mayores resistencias al usurpador. A final de cuentas, la cultura náhuatl es la que alcanzó mayor influjo, tanto entre nosotros como en el ánimo de los invasores al emprender la obra de reorganización de nuestra patria al modo europeo, y particularmente español. Los mexicanos predominaban, no como se ha dicho por ser buenos guerreros, todos lo eran, sino porque se impusieron sobre los demás pueblos como verdaderos genios de orden y método. Por su organización, lograron en menos de 2 siglos, 1325 a 1519, conquistas enormes, debido a la gran libertad y respeto que tuvieron para con las autonomías regionales locales. Adoptaron la organización descentralizada de los grupos dispersos, pero uniéndolos fuertemente a su propio núcleo por medio de matrimonios, alianzas y vínculos jurídicos. A pesar de las autonomías regionales y locales, aceptadas primero para evitar dificultades y después por respeto a una tradición establecida, realizaron la unidad política en el Estado, mediante el sistema de asimilación pacífica y el mestizaje de lenguas, costumbres, religión, ciencia y derecho. Al analizar las formas de organización adoptadas por los pueblos autóctonos como solución a los problemas que enfrentaron, no hay que perder de vista 2 factores determinantes de su cultura. 1. La carencia de animales de carga en terrenos vastos y montañosos. No había, pues, carreteras. Las comunicaciones eran difíciles, la agricultura laboriosa e intensiva. No había necesidad del empleo del hierro, pues sin bestias no hay rueda, y sin rueda no hay máquinas ni mecánica, etc. 2. El no poseer granos panificables, cereales, susceptibles de almacenamiento por más de un año, los hacía vivir a merced del tiempo y de la eventualidad de las cosechas anuales. A pesar de su previsión, se vieron siempre expuestos a ciertos cataclismos periódicos, provenientes de varios años consecutivos de cosechas perdidas. Tales factores, como se dijo, determinaron el carácter de su cultura y la naturaleza de su organización política. La cultura occidental se basa en la acumulación de riquezas, el ahorro, el derecho de propiedad, la previsión, etc., en el desarrollo mecánico de su industria, permitiéndole desvincular fácilmente la teoría de la práctica. De aquí la pléyade de pensadores y la multitud de ilusos que ha producido, así como su poderío mecánico e industrial
que tiene avasallado al mundo entero. La cultura autóctona, en cambio, tuvo que ser de esfuerzo individual y colectivo, con predominio del elemento social, actuando el hombre en función, no como ente independiente, de la colectividad, y sometido a sus designios. Su ciencia, muy desarrollada, pero empírica, limitaba a la observación experimental, por ende, profundamente apegada a la naturaleza, humana, vegetal y animal. Su organización política manifiesta profundos conocimientos acerca del hombre, en ciertos aspectos superior a las organizaciones europeas, pero los mencionados factores limitaron el progreso que estas últimas alcanzaron con menor cohesión que los indígenas. De hecho, en el momento de la intervención, España solo tenía unidad dinástica, pero carecía de unidad política o de derecho. Es de notar que la población estaba distribuida en todo el territorio mediante el sistema de reparto y ocupación, y, como se dijo, dicha población ascendía a más de 30 millones, en tanto que España no alcanzaba a 6, conforme los censos de la época. Todo esto es de capital interés para el conocimiento del derecho autóctono, pues veremos que mediante el sistema jurídico establecido, supieron los aborígenes sortear las dificultades que presentaban las grandes barreras geográficas, distancias inmensas, montañas, llanuras, desiertos, ríos y bosques. Y a pesar de los frenos económicos existentes por falta de bestias de carga y de cereales panificables, superaron todo obstáculo para el desarrollo prodigioso de la vida política. Los descubrimientos arqueológicos demuestran cada vez más y con mayor acopio de datos la influencia imponderable que ejerció la altiplanicie mexicana, verdadera tierra de promisión, como la consideraban los indígenas, sobre la cultura autóctona en sus diversos desarrollos, cuyos elementos idénticos, evolucionando al impulso de mentalidades afines, hubieron de producir resultados semejantes, aunque diferenciados en su expresión como producto de un medio físico y lenguajes diferentes, que a pesar de la multitud de detalles que parecen distanciarles, presentan en realidad desde sus orígenes la variedad rica y polifacética de un mismo todo armonioso. Los movimientos de población en los distintos territorios de Anáhuac fueron múltiples y su desarrollo alcanzó diferentes sentidos en los diversos grupos indígenas, estados, señoríos, linajes y hordas. Además, el hecho de que diversos elementos convivan por causas biológicas o geográficas en una misma comarca y por razones históricas, formando parte de una colectividad política, estén sujetos a una misma ley, no implica necesariamente que sean poseedores del mismo grado de cultura. Por otra parte, las distintas regiones, por su diferente clima y riqueza, más o menos favorable al desarrollo cultural, presentaban modalidades distintas en cada grupo, incluso los pertenecientes a un mismo gobierno, situándolos en fases diversas de evolución de una misma cultura. A la base del sostenimiento económico estaba la agricultura, el cultivo del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, del algodón y del cacao, actividad determinante en la vida sedentaria. Al margen de los grupos sedentarios, múltiples grupos de diferente grado de desarrollo social, hordas, linajes y señoríos, dedicados a la caza, vivían trashumantes, pero con apego a cierto territorio, en función de un orden rotativo de la caza y de la resistencia que presentaban los grupos colindantes. No obstante, ello practicaban esporádicamente la agricultura. Ciertos grupos sedentarios, repelidos de su territorio por los movimientos de pueblos, vivían momentáneamente la vida nómada en espera de encontrar el lugar propicio para su desarrollo. La vida sedentaria, de acuerdo con las condiciones del clima y del suelo, engendró las diversas industrias cerámicas y textiles, básicas para el desarrollo de las altas culturas.
y el elemento técnico para el florecimiento de la ciencia, matemática y astronomía principalmente, y de las artes, arquitectura, escultura, pintura, orfebrería, plumaria, etc. Tolteca. Aunque la tendencia primordial es la satisfacción de la economía doméstica, calpulli, con la industria, al explotar localmente ciertos recursos naturales, nace la economía de cambio, para completar las necesidades elementales, perdiendo el grupo local su hermetismo con el intercambio que produce el comercio, no solo llevado a cabo por grupos sedentarios entre sí, sino también entre los grupos nómadas y aquellos. Los estados indígenas, que llegaron a alcanzar importante desarrollo comercial, fueron los que integraban la alianza Mexico-Acolhua-Tecpaneca, pues su hegemonía, fundada en una organización económica y política extraordinaria, les permitió rebasar rápidamente los mercados fronterizos y transitar, aunque no sin peligro de vidas y hacienda, por territorios extranjeros. Las sencillas operaciones iniciales de trueque, fuertemente estimuladas, particularmente por los pochtecas, comerciantes de Mexico-Tlaltelolco, barrio comercial de Tenochtitlan, en donde estaba el mercado de ese nombre, sin duda el más importante de América prehispánica, y quizás del mundo de entonces. Convirtieron el lugar en verdadero emporio interestatal, que irradió por diversos rumbos, hasta las fronteras de Guatemala y se cree que de Colombia. Los señoríos territoriales, de diferente estructuración y en diverso grado evolutivo, organizados en forma dispersa para la ocupación total del territorio y en vista de la producción agrícola, obedeciendo el sistema de economía local del Chinancali, grupo conocido, o del Calpulli, linaje antiguo, divididos a su vez en parajes, constituyeron la base de la riqueza y la unidad fundamental de la organización política de Anáhuac. Llamémosle Anáhuac, no solo porque así nombraban los indígenas a sus regiones, sino porque además corresponde a la idea de continente, lugar rodeado de agua, completo, perfecto. Nahui significa 4 y perfecto. Sem Anáhuac, lo enteramente rodeado por agua. Frente a aquella organización fundamental, los grupos de población nómada, llamados chichimeca o tomís, cazadores, al tomar asiento, presentaron ante esos grupos dispersos un núcleo fuertemente centralizado, emprendiendo con vigorosa fuerza contrífuga la dominación de los pueblos aledaños. En efecto, los pueblos nahuas, portadores de la cultura milenaria tlapalteca, atraídos por los encantos de la altiplanicie y presionados por diversos elementos, saliendo del Colorado, emprendieron la marcha hacia el sur, en esporádicas peregrinaciones, alternando la vida sedentaria con la nómada, por lo que, a pesar de sus tendencias agrícolas, el desplazamiento les confirió ciertos caracteres determinantes. El espíritu guerrero, siempre al acecho de mejoramiento colectivo, conquistas de tierra y de tributos, y personal, el ascenso de categoría militar mediante hechos heroicos, siempre alertas, dispuestos a repeler toda agresión imprevista o irreparable para la colectividad, la subyugación, o para el individuo, ser sacrificado a los dioses. Y así fueron esquivando resistencias insuperables o destruyendo pueblos, en prevención de futuras oposiciones, fuertemente organizados dentro de la obediencia, solidaridad y disciplina absolutas, sin por ello anonadar la voluntad y el heroísmo personales. Los mexicanos, de costumbres lacustres, los más selectos de los pueblos nahuatlacas, pues eran los que mejor conocían su lengua, últimos en salir de Chicomostoc y portadores de los dioses, últimos a la vez en llegar al Valle de México. Después de varias derrotas, eligieron un lugar inexpugnable y poco apetecible, en una isla de la laguna, para mejor guarecerse de sus enemigos, poseedores de la tierra.
le adornaron con la leyenda de la tierra de promisión, sin duda alguna, para evitar conflictos internos, en acatamiento a los designios divinos, y construyeron sobre el islote un fuerte núcleo de potencia centrífuga, pero con un espíritu siempre favorable al desarrollo de estados políticos pequeños dentro de la zona de su influencia cultural, estableciendo un equilibrio de poderes en pugna, de minúsculas patrias formadas en torno de señores locales, caudillos militares y supremos sacerdotes, unidos a ello por vínculos matrimoniales, quedando como árbitros de Anáhuac. Al sedimentarse, una vez encontrada la comarca propicia, las nuevas condiciones de la vida impusieron la repartición de funciones. El sacerdote perdió, en parte, su investidura de caudillo militar, aplicando su sabiduría, inspirada por la tradición y sus dioses, a la organización religiosa, ciudadana y nacional, consagrando su perseverante actividad a la educación de la juventud, clave de su influjo social. El guerrero, distinguido por su pericia y valor, reservó para sí exclusivamente el honroso privilegio de las armas, en tanto que los tímidos y humildes y los que se habían agregado al grupo en el decurso de sus andanzas eran obligados a desempeñar las diversas faenas materiales necesarias al sostenimiento y progreso de la colectividad, verificándose poco a poco la selección y organización de jerarquías. Bajo la dirección de los ancianos y notables de la tribu, sus más altas dignidades sacerdotales, militares y administrativas eran conferidas por sufragio, en atención a la virtud, a la sabiduría y al valor individual. Ya en plena organización progresiva, sin prejuicio de la estricta disciplina jerárquica, la sumisión a las leyes, el respeto a las costumbres y a las creencias religiosas, por medio de una educación estricta y minuciosa, los espíritus se desarrollaban con libertad y los caracteres se fortalecían en un sentido individualista, lo que dio por resultado la constitución de nacionalidades fuertes y agresivas, llenas de vitalidad local. Realizadas las conquistas nahuas, desde luego, entraron en juego las creencias religiosas de carácter político para explicar el estado de cosas y justificar el dominio de los recién llegados. Bien decía Federico el Grande: obremos, ya vendrán los filósofos e historiadores a justificarnos. De hecho, los elementos aborígenes existentes antes del establecimiento de los nahuas, aunque sometidos por estos, participaban de una organización propia, que les fue respetada y perfeccionada por los mexicanos. Multitud de leyendas nacieron entonces, para justificar la situación social, relatando la diferencia genésica entre ambos grupos. Los pili, o privilegiados, y los macehuales, gente del pueblo. Aunque las antiguas tradiciones señalan el origen común de los hombres, así la historia de los mexicanos por sus pinturas relata que los 4 dioses, hijos de Ometecuhtli o Mecihuat, señor dual, después de crear el sol y el fuego, quisieron que la tierra fuese habitada. Luego hicieron a un hombre y a una mujer, el Oxmuco, y a ella Zipastónal, y mandáronles que labrasen la tierra, y que ella hilase y tejese, y que de ellos nacieran los macehuales, la gente, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen. La leyenda de los soles atribuye la creación de la primera pareja a los afanes de Quetzalcóatl, quien a costa de su vida sacó unos huesos de Mictlán. Al resucitar, los llevó a Tomoanchan, y tan pronto llegó la que se llamaba Quilastli, que es Cihuacóatl, los molió y los puso después en el barreño precioso. Quetzalcóatl, sobre él se sangró su miembro, y enseguida hicieron penitencia los dioses que se han nombrado: Apantecuhtli, Huictlolinqui, Tepanquisqui, Tlalamanac, Tzontemoc, y el 6º de ellos, Quetzalcóatl, y dijeron: han nacido,
oh dioses, los masehuales, los merecidos por la penitencia, porque por nosotros hicieron penitencia, los dioses. Otras leyendas de carácter social señalan un origen distinto a los pili y a los masehuales. El dios dual, Ometecuhtli o Mecihuat, dio en un parto a luz un cuchillo de pedernal, de lo cual, ofendidos sus hijos, arrojaron el cuchillo sobre la tierra, y al caer nacieron de él 1600 héroes, chichimecas, los cuales, noticiosos de su noble origen, y viéndose caídos en la tierra, y sin tener quien les sirviera, por haber perecido los hombres en una calamidad universal, acordaron enviar una embajada a su madre, suplicándole que, pues se hallaban desterrados del cielo, les diese poder para criar hombres. El señor Dual les dijo cómo debían resucitar los huesos del Mictlán. Xolotl, el chichimeca, en esta ocasión, fue el de la embajada. Trajo los huesos de sus hermanos, quienes los molieron y con gotas de su propia sangre vivificaron los huesos de donde provienen los masehuales, hombres nacidos para el Edén del trabajo, fruto del dolor de los chichimecas, y por ello al servicio de los mismos, bajo el mando sacerdotal de Xolotl y militar de Tlotzin. Esta leyenda, como muchas otras semejantes, denota claramente el pensamiento de los pueblos autóctonos con respecto a la primera gran división social, chichimeca o pili masehuales, y del derecho, común y local. Por una parte, la raza dominante de los gloriosos chichimecas, Mexicacolhua Tecpaneca, a cuya merced y clemencia debían a subsistencia los masehuales de la tierra y de servicio, nacidos aquellos para el ejercicio del poder, y éstos para satisfacer con su trabajo las necesidades de la comunidad, pero ambos sujetos a estricta disciplina y rigor en el cometido de sus respectivas obligaciones sociales. Tal era, en suma, la situación social que prevaleció en Anáhuac antes de la llegada de los españoles. Veremos a continuación cómo se organizó dicha sociedad para la resolución de sus problemas y para el desarrollo de su propia cultura.